Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un saludo, un abrazo para todos aquellos hermanos que van a estar escuchando la palabra. Amén. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateos, en su capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 16. Amén. Para los que me quieran seguir con la palabra, repito nuevamente, el libro de Mateos, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 16. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a venir en palabra de oración para que sea el Señor ayudándome a exponer este tema. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias te damos, mi Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Padre amado. Gracias porque me permites nuevamente estar, Señor amado, aquí, exponiendo tu palabra, predicando tu palabra, Señor. Porque esta es la palabra que puede cambiar al hombre. Esto es lo que endereza lo torcido. Tu palabra es la que vivifica, Señor amado. Tu palabra es la que nos da vida, Señor. ¿A quién iremos, mi Dios amado, si solo tú tienes palabra de vida, Señor? Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Que tu palabra, Señor amado, vaya acompañada con el Espíritu Santo, Señor. Que redarguya, Señor amado. Que reprenda, que exhorte. Gracias te damos, mi Señor, por todo lo que haces. Gracias, mi Dios. Porque sin ti nada somos. Y sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por la oportunidad que me prestas, Señor, de continuar alabando, exaltando y glorificando tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 20, y tiene como encabezado los obreros de la viña. Amén. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha encontrado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno
un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a estar meditando en esta preciosa palabra que el Señor ha puesto en mi sentir, en mi vida, para que nosotros la expongamos, amén. Que sea nuestro Dios hablando cada una de nuestras vidas, amén. Porque la palabra no es para contender, mi amado hermano, mi amada hermana. La palabra es para edificar, amén. Para edificar, para vivificar, para corregir. Para eso es la palabra del Señor, amén. Aleluya. Y comenzamos. Y los obreros de la viña, amén. Nosotros como cristianos evangélicos sabemos que hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Hemos sido llamados a glorificar, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso lo hacemos por medio de su palabra, compartiendo la palabra, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Antes de que venga el golpe y después que viene la tragedia. Tanto para el que ha creído, tanto para el que ha creído en Cristo Jesús y se ha convertido en Cristo Jesús, y para el que no ha creído. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En esta parábola, hermanos, el padre de familia representa a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los obreros que contrata es todo aquel hermano, todo aquella hermana que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Todos aquellos que hemos sido llamados a su viña, a trabajar en su viña. Dice la palabra que nosotros no comenzamos este trabajo, sino que nosotros hemos entrado en la obra de otros que comenzaron la viña. Amén. Y esos fueron los profetas, los apóstoles, los discípulos. Amén. Que tuvieron la dicha de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron la dicha de compartir, de ver la gloria de Dios. Amén. Con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor está comparando el reino de los cielos. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén.
la viña del Señor, a la cual todos nosotros los que hemos sido llamados tenemos la obligación de trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese mandato que el Señor les dejó a los discípulos y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere, dijo, será salvo, y el que no, ya es condenado, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, que estábamos destituidos de la obra de la gloria de Dios, perdón. Amén. Todos. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir por los seres humanos, a dar su vida. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor nos amó, porque se entregó por completo por todos nosotros para santificarnos. Amén. Porque sin paz y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y compara que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Amén. Entonces, yo quiero que notemos, hermanos, cómo comienza la búsqueda por estos obreros. Cómo nuestro Señor Jesucristo está describiendo, porque es lo que Él hizo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, dice la palabra, a buscar lo que se había perdido. Amén. Eso éramos todos nosotros en un tiempo, que estábamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Cuando teníamos la mente entenebrecida, alejados, dice el apóstol Pablo, de la ciudadanía celestial. Amén. Porque ahora que ya nosotros conocimos a Cristo, conocemos qué tan poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que con la palabra de su boca se hicieron los cielos y la tierra. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros exaltamos, al cual nosotros glorificamos. Amén. El que tiene el poder de dar la vida, dice, y de quitarla. Amén. El que tiene el poder de enriquecer, dice, y de empobrecer. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Todopoderoso. El gran yo soy. El Alfa y la Omega, dice. El principio y el fin. Amén. Entonces dice que el Señor sale, dice, por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Amén. Y luego la parábola comienza a revelar las veces que ha salido nuestro Señor Jesucristo. Saliendo cerca de la hora tercera, dice, del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Amén. Esto es nosotros, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Amén. No cansándonos de exhortar al amigo, de exhortar a la amiga que no ha conocido a Cristo, y decirle que se arrepienta de sus pecados. Amén. Porque es necesario que el hombre y la mujer se arrepientan de sus pecados. Amén. Para que haya una conversión, para que puedan nacer de nuevo, porque hay condenación para el que no cree. La palabra dice que los incrédulos, dice, no heredarán el reino de los cielos, dice. Amén. Los borrachos, dice, los fornicarios, los adúlteros,
los sodomitas, las lesbianas, ¿verdad? Los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo. No es rey, dice, ni los injustos, dice. Amén. Todo aquel que no practica la justicia, todo aquel hermano que ya conoció a Cristo, toda aquella hermana que ya conoció a Cristo y no practica la justicia, sino que cuando se enoja, viene y practica su propia justicia. Amén. ¿Está usted practicando la justicia del Señor? Analícese. Y dice la palabra que saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Amén. Indica las veces que nuestro Señor Jesucristo está predicando el Evangelio. Amén. Llamando a las almas que vengan a trabajar, que vengan a la viña del Señor. Amén. Porque esto es lo que le agradó al Señor. Que el ser humano se convierta a través de la predicación. Porque la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, dice. Pero dice, para nosotros, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, es poder y potencia de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Poder y potencia de Dios. Porque sabemos que después de esta vida, después de la muerte, hay vida eterna. Amén. Por eso es que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado a muerte. Pero hay de aquel, ¿verdad?, que no quiere venir a Cristo. Hay de aquel que no quiere seguir a Cristo. Hay de aquel que ya conoció a Cristo y se regresó al mundo. Porque hay condenación para los incrédulos. Hay condenación para el que conoció una vez la verdad y se volvió al mundo a tragarse el pecado, a revolcarse en el pecado. Amén. Hay condenación para todas estas personas. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Amén. Están narrando las salidas que el Señor hizo. Y saliendo, dice, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Una pregunta que el padre de familia le está haciendo a las personas. Note usted la respuesta de estas personas. Esto es algo que el Señor escribió, una comparación que hizo con el reino de los cielos. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha encontrado. Amén. Entonces en esta parábola que el Señor describe, que cómo es el reino de los cielos, dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Amén. Está diciendo que aún hay personas que no han conocido el Evangelio de Cristo, que aún hay personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Amén, porque esta fue la respuesta de estas personas. Cuando el Señor dice que y saliendo cerca de la hora undécima, fue el último llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Esta es la respuesta de estos obreros. Le dijeron, porque nadie nos ha encontrado. Amén. Porque así hay personas, como le repito, que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no creen en que después de esta vida, después de la muerte, hay vida eterna para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que viene a Cristo,
se convierte a Cristo, amén, y nace de nuevo, hay vida eterna, amén, porque la religión no salva a nadie, porque hay muchas personas que están confundidas y dicen, ¿cómo yo sé, dice, cuál iglesia es la correcta? ¿Cómo yo sé, dicen, cuál iglesia está diciendo la verdad? Porque todas dicen que sí, que todas las iglesias dicen, todos los caminos llevan a Cristo, dice, amén. Todas las iglesias profetizan que van para el cielo, todas las iglesias profetizan que están siguiendo a Cristo. Pero Cristo dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra, dice que había multitud de gente siguiéndolo, dice la palabra. Y que Él dándose la vuelta les dijo, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, les dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. Negarse a sí mismo es despojarse del viejo hombre vicioso. Apóstol Pablo dijo, despojados pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Amén. Porque nosotros cuando venimos a Cristo venimos viciados del mundo. Y queremos traer esa política, queremos traer esas malas costumbres, esas malas mañas, esa forma de hablar, esa forma de interactuar, esa manera que nosotros actuábamos antes, queremos traer al evangelio. Queremos seguir siendo los mismos viejos mañosos, mentirosos, glotones. Amén. Hermanas peleoneras. Hermanos peleoneros. Entonces, le dijeron, porque nadie nos ha encontrado. Porque así está la mayoría de jóvenes que están confundidos. No hayan cuál iglesia es la que es la correcta, cuál iglesia es la que verdaderamente está viviendo la palabra. Yo me topaba con un muchacho hoy y le dije, la religión no salva, amigo, le dije yo. Era un americano. Le dije, la religión no salva. Aquí las iglesias pueden profetizar que sigan a Cristo, pero dice la palabra del Señor, que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la religión no salva. Porque hay muchas religiones de demonios, de error, como el catolicismo. Católico sigue siendo el mismo viejo borracho, mentiroso, ladrón, mujeriego. Ese es el hombre en la religión. Igualmente los testigos de Jehová son religiones de demonios. Doctrinas y mandamientos de hombres son lo que practican. Y así hay muchos más. Ahí están los mormones. Pero también tenemos hermanos políticos dentro de la iglesia, hermanas políticas dentro de la iglesia. Entonces este joven, yo le dije que solamente viniendo a nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, es como nosotros vamos a ir al cielo. Porque el hecho de que las personas digan que conocen a Cristo no quiere decir que eso los va a salvar. El hecho que las personas asistan a una iglesia y pretendan que todo está bien el día domingo, o no sé qué día se congregue, pero cuando sale de ese lugar, usted vuelve a ser la misma persona, peleonera, pleitista, celosa, mujeriego, adúltero, fornicario, homosexual. Esos son frutos de la carne. Eso no va a salvar a nadie. Amén. Entonces, así está la humanidad, confundida. Pero nosotros los cristianos
Hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Amén. Para compartir la palabra del Señor. Porque el hombre piensa que puede entrar al reino de los cielos siendo un marihuanero, siendo un borracho, siendo un drogadicto, siendo una prostituta, siendo un secuestrador, siendo un violador. Esa es la perspectiva del hombre. Pero la palabra de nosotros nos dice que sin paz y sin santidad, dice, nadie ve al Señor, nadie va a ver al Señor. Amén. Y el Señor les responde, Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén. Sabemos que nuestro Señor es un Dios de justicia, un Dios justo. ¿Usted quiere que el Señor le haga justicia en su vida? Practique la justicia del Señor. No practique su justicia. Deje que el Señor haga justicia por su vida. Amén. No nosotros metiendo las manos, no nosotros queriendo desquitarnos, no nosotros queriendo, no. Practicar la justicia del Señor es ser justo, no ser un ladrón, no ser un vividor, no ser un hipócrita. Dice la palabra, y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagales el jornal. Llama a los obreros y págales el jornal. Amén. Como todo, ¿verdad?, obrero contratado tiene derecho a su paga. Usted cuando va a trabajar a una fábrica, al final de la semana, tiene derecho a un pago. Si usted asistió todos los días, pues va a tener un buen cheque. Así es la vida en el Evangelio. Si nosotros perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Y vamos a obtener esa paga. Amén. Que es la vida eterna. Es lo que el Señor nos ha prometido. Y dice la palabra que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Amén. En el Evangelio, esto es algo que va a suceder. No es algo que el Señor dejó para que nosotros nos entretengamos o para que nosotros, no, es algo que está establecido. Va a suceder que los postreros, dice, van a ser primeros. O sea, los últimos que lleguen al Evangelio van a ser los primeros en recibir su paga. Y el mismo Señor Jesucristo es el que va a pagar a cada uno según sean sus obras. Amén. Aquí va a ser un trato personal que el Señor lo vamos a ver cara a cara. Si perseveramos hasta el fin. Amén. Si nos santificamos. Cuando lleguemos a ese punto, el mismo Señor le va a compensar a usted. Me va a compensar a mí. Amén. Mira lo que dice la palabra. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros. O sea, el Señor de la viña es nuestro Señor Jesucristo. Y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Amén. Y dice la palabra, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los últimos que fueron contratados, recibieron cada uno, dice, un denario. Y al venir los primeros, amén, los primeros son los que fueron contratados al principio. Cuando dice la palabra que cuando el padre de familia salió por la mañana a contratar a los obreros para su viña, fueron los primeros los que, amén, los hermanos que fueron llamados al Evangelio hace 50, 60, 70 años, amén. Esos son los primeros, los que habla la palabra, amén.
Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Amén. Entonces, aquí los últimos que llegaron al evangelio son los que reciben primero la paga. Note usted eso. Al venir también los primeros, o sea, los hermanos que fueron llamados hace años, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más su paga, más dinero. Pero también dice la palabra, ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, llegamos a la conclusión de que la paga es la misma que el Señor da a todos. Eso es ser justicia, eso es ser justo. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Un Dios justo que paga, nos va a pagar iguales a todos, si perseveramos hasta el fin. Claro está. Porque el hombre aquí en la tierra hace excepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él no hace a excepción de personas. Dice que el que busca, dice, halla. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abre, dice. Al que pide, se le da, dice. Amén. Por eso que el Señor dice, venid a mí, dice, todos los que estéis cansados, cargados y agobiados, que yo los haré descansar, dice. Esto no solamente es para los amigos que están fuera del evangelio. Esto es también para nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos cansados, cargados, agobiados de los problemas, tenemos que venir a Cristo. Depositar nuestras cargas en Cristo. Amén. Ya sus problemas no son sus problemas. Ya su enfermedad no es su enfermedad. Ya eso es problema. Ya el Señor va a solucionar eso. Amén. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Dice, llevad mi yugo, dice, que es frágil y ligero, dice. Liviano. Amén. Eso es para usted, mi amigo, que sigue cargando con ese yugo de esclavitud. Que está perdido en el mundo de la drogadicción, en el mundo de la prostitución, en el mundo del lesbianismo, del homosexualismo, en el mundo de la pedofilia. El hombre viviendo conforme a los deseos de la carne. Dice la palabra que el sentir de la carne es muerte, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces note usted cómo ambos, los hermanos que llegaron de por último al evangelio, son los que reciben la paga primero. Y los que fueron llamados de primero van a recibir su paga de por último. Ese es el orden como el Señor Jesucristo está estableciendo que va a ser en aquel día. Amén. Cuando nosotros lo veamos cara a cara. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo creo que notemos la actitud de los hermanos que describe la palabra. Los obreros que describe la palabra. Los que fueron llamados hace años. Porque esta es la actitud de ellos. Dice la palabra que al venir también los primeros, dice, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea que aquellos, los hermanos que ya fueron llamados hace tiempo, esto va a suceder. Esto es algo que va a suceder. Porque van a pensar, porque ya tienen 50 años, que pues, qué sé yo, ¿verdad? Van a pensar que por señoría ellos van a recibir mejor recompensa. Pero pues aquí la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino es de quien Dios tiene misericordia. Y el Señor va a pagar, dice, de igual manera a los que van llegando y a los que ya tienen años perseverando en la obra. Amén. Dice la palabra que al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Amén. Entonces vea la reacción de los obreros viejos. Amén. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Note usted que se arma una discusión, hay una murmuración, hay una crítica
de los obreros que comenzaron hace 60 años, 70 años, 80 años en el Evangelio. Porque se está presentando esta escena. Amén. Visualícela. Al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia. Entonces el padre de familia aquí en esta palabra representa a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: estos postreros, o sea, los últimos, han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros. El pensamiento, la crítica, la murmura de los obreros que comenzaron hace 60, 70, 40, 30, 20 años, qué sé yo. Amén. Si usted está ahí, analice la palabra. Si usted es de esos obreros. Entonces estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado, dice. O sea, veamos la queja de ellos, porque ellos se están quejando. Aquí los obreros viejos que llegaron primero, los hermanos que llegaron primero al Evangelio, se están quejando, están criticando a los hermanos, están criticando al padre de familia, que es nuestro Señor Jesucristo, que el Señor les ha dado la misma paga y los ha hecho iguales a ellos, dice la palabra. Estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales, dice, a nosotros, que hemos soportado, dice, toda la carga y todo el calor del día. Amén. Cuando está hablando de toda la carga y todo el calor del día, está hablando sobre el caminar del cristiano. Su caminar, mi hermana, mi hermano. Usted que lleva 40, 50 años en el Evangelio, que está soportando lucha, prueba, angustia, hambre, sed, problemas familiares, intrafamiliares. Amén. Soportando ser vituperado por el Evangelio. Amén. Si esto sí está viviendo la palabra. Entonces aquí ellos se están jactando de que todo lo que han padecido en el Evangelio, desde que llegaron al Evangelio, y aquellos que llegaron de por último, reciben la misma paga. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga, el calor del día. Él respondiendo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, punto y coma. Amén. Entonces, el Señor se da cuenta de la murmura, se da cuenta de la crítica, se da cuenta de que este tipo de obreros que llegaron primero hace años al Evangelio están disgustados, están enojados. Amén. Entonces, vea cómo nuestro Señor Jesucristo les va a responder a estos hermanos, a estos evangélicos que llegaron primero a la hora, estos evangélicos celosos, envidiosos. Amén. Entonces, mira lo que dice. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Ok, vamos a explicar la palabra agravio para que quede claro el significado, porque el Señor está estableciendo esta plática con este obrero, porque dice que a uno de ellos le dijo, porque eran muchos los que murmuraban, pero se refirió a uno de ellos y le dijo, amigo, le dijo, no te hago agravio. Amén. Cristo dijo que si nosotros permanecemos en su palabra, dice, ya no vendríamos a ser más sus siervos, dice, sino sus amigos. Fíjese cómo está la cosa. Ya el Señor allá al final lo reconoce a nosotros los cristianos evangélicos, los que vamos a perseverar hasta el final. Amén. Porque esto no se trata de que hoy soy cristiano y mañana no. Esto es de seguir todos los días, tomar su cruz, negarse a sí mismo. Eso es de todos los días. Sufrir el vituperio. Amén. Sufrir el rechazo por la palabra, aunque nos llamen loco, aunque la gente diga, yo no creo en el Evangelio, porque como no lo miran, no creen. Amén. Pero la palabra dice que el hombre natural, dice, no puede entender, no puede comprender las cosas espirituales,
Porque es necesario que lo espiritual, dice, sea discernido espiritualmente. Y la única manera que esto se puede discernir espiritualmente es cuando la persona nace de nuevo. Cuando la persona se arrepiente y se convierte a Cristo. Amén. Confiesa que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, el ser humano llega a tener la mente de Cristo, a entender, a ver el reino de los cielos, a discernir la palabra. Amén. Esto solo lo logramos cuando venimos a Cristo. Entonces dice, le dijo el Señor, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Entonces, me detuve un momento a buscar la palabra agravio. Amén. Y la palabra agravio significa, es un daño, un ultraje o una humillación que se le propina a una persona a través de un hecho o de ciertas palabras. Amén. Entonces, estamos viendo cómo estos obreros que llegaron primero a la viña del Señor están criticando al mismo Señor Jesucristo. Están reclamándole. Amén. Entonces, ya describimos lo que es un agravio, y también los agravios pueden vincularse a las ofensas. Amén. Entonces, el sinónimo de la palabra agravio es perjuicio, daño, atropello, descontentamiento. Es lo que nosotros podemos ver en estos obreros, que hay un descontentamiento. Ellos se sienten atropellados, ellos se sienten ultrajados, ellos se sienten de menos. Amén. Entonces, surge un sentimiento de envidia. Amén. Surge un sentimiento de envidia porque es lo que ellos están viviendo. Pero la envidia es mala. Dice el apóstol Pablo que allá en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo menciona Gálatas capítulo 5, en su versículo 19 en adelante, el apóstol Pablo habla sobre que manifiestas son las obras de la carne, dice. Amén. Y dice que son el adulterio, la fornicación, dice, la inmundicia, la lascivia, dice, idolatría, hechicería, enemistad, dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, dice, envidias. Amén. Note usted, envidias. Ok, subraya esa palabra, envidia. Entonces, esto es lo que es esto. Y hay más. Amén. Hay más, pero me quiero enfocar en esa palabra porque es lo que surge aquí en estos obreros que tienen años de estar perseverando en el evangelio. Porque, o sea, esto es algo que así va a suceder. Amén. Entonces, el Señor, siendo un caballeroso, le dice, miren lo que le dice. Dice, él respondiendo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, o sea, no te voy a atropellar, no te voy a humillar, le dijo, amén. No te voy a ultrajar, le dijo. Amigo, no te hago agravio, le dice, punto y coma. Y viene y le hace una pregunta: ¿no conveniste conmigo en un denario? Eso es lo que el Señor le está reclamando. ¿No conveniste conmigo en un denario cuando te contraté? ¿Qué es lo que el Señor le ofreció a usted para venir a Cristo? ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? Exacto, la vida eterna, amén. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Después que hace la pregunta, le dice: toma lo que es tuyo, le dice, toma lo que es tuyo, le dice, y vete, le dice. Pero, veamos, pero quiero, dice nuestro Señor Jesucristo, pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Pero quiero dar a este postrero como a ti, le dice. Como al que llegó primero, al que llegó de último, el Señor la paga viene siendo
igual, o sea, es que es la vida eterna, amén. Pero también la palabra dice dice allá en Apocalipsis, aquí dice, vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar, dice, a cada uno, según sean sus obras. Entonces, la paga es la misma en el Evangelio, pero ahora el que quiera ser mayor, dijo nuestro Señor Jesucristo, que se haga menor, que se haga el menor de todos aquí, dice, que sea sirviente de los demás, dijo, que sirva a sus hermanos, amén, que practique la justicia, que viva la palabra, que viva para servir a las demás personas, no solamente para denme dinero, que necesito esto, y a la hora que le toca dar, no tengo, porque si hay muchos hermanos mentirosos, que teniendo propiedades, teniendo casas, teniendo terrenos, no se despojan de algo para darlo a los pobres, sino que dicen, no tengo, dice, como que si el día que usted se va a morir, se va a llevar eso acaso. Entonces, ¿qué nos hace eso cuando nosotros decimos, venimos a ser unos mentirosos? Y los mentirosos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Eso es uno glotón, tener yo sé que a todos nos cuesta ganarlo, ¿verdad? Pero el Señor nos ha bendecido. O sea, así como nosotros recibimos, tenemos que dar. Pero habemos hermanos, pastores, hermanas, codos, que nos cuesta despojarnos de un par de dólares. Somos buenos para hacernos las víctimas, para pedir, demen, necesito esto, pero a la hora que se encuentra una emergencia con un hermano, vamos a orar por el hermano, dice, pero no hay ayuda monetaria. ¿Es eso estar practicando la justicia del Señor o la mía? Tremendo, ¿verdad? Entonces dice la palabra. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, perdón hermano. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y le hace una pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Que es tremendo, ¿verdad? La discusión que se está llevando en este punto de cuando es el tiempo de que el Señor le va a pagar a cara a cara. Escúcheme bien, el mismo Señor nos va a pagar cara a cara, según sea nuestras obras. Amén. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Una pregunta, y le vuelve a hacer otra pregunta, después de otra pregunta. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Le dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber envidia en aquel día. Va a haber envidia porque el Señor se va a dar ¿cómo le explico? Se va a dar esta etapa. Amén. Se va a vivir esta etapa de donde los obreros que ya sirvieron al Señor hace años van a tener envidia. Es lo que está diciendo la palabra. Pero envidia. Entonces la envidia es algo que es mala, ¿verdad? Porque es fruto de la carne. Porque de la envidia surgen las raíces de amarguras. El querer, envidiar lo que el otro tiene, envidiar cómo el Señor ha bendecido a otra persona, porque si hay hermanos que en el Evangelio, si el Señor usa a un siervo o a una sierva, el hermano está enojado porque el Señor está usando a otro siervo perdón. Y a veces en caso de que en exhortación para los obreros que ya tienen años de que comenzaron en el Evangelio, que les gusta exhortar, pero no se quitan la máscara. Les gusta exhortar, pero no les gusta que los exhorten. Pero cuando nosotros estamos viviendo, no estamos viviendo la palabra, cuando no estamos viviendo de acuerdo como el Señor quiere,
La gracia del Señor es misericordiosa. Amén. Entonces Él nos llama la atención. Amén. Para que nosotros reflexionemos, recapacitemos a nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Amén. Por eso que dice el apóstol Pablo, tú que predicas, dice, predícate a ti mismo, dice. No sea que salvando a otros tú te condenes, dice. Amén. Porque aquí no se trata de que venir a predicar. No, tengo que vivir la palabra. Tengo que esforzarme por vivir la palabra. Para poder predicar. Para poder exhortar. Porque si yo estoy mal, mi esposa está mal, ¿cómo yo vengo aquí? ¿Con qué moral yo vengo a exhortar a alguien? No, tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Hacedores. Entonces, es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? La envidia. La envidia. Y es lo que va a pasar en aquel día cuando el Señor esté pagándole a cada siervo, a cada sierva, lo que le toca. Porque es lo que le dice. Toma lo que es tuyo, le dice, y vete, le dice. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Entonces, allá aquellos postreros cansados de trabajar en la viña del Señor, y surge la envidia en ellos, porque el Señor está pagando el mismo denario a los que llegaron. Pero ¿por qué surge esto? Le voy a decir por qué surge esto, por qué surge la envidia y por qué los postreros van a ser primeros y los primeros van, ¿amén? Porque los primeros van a ser, dice, los últimos, y los últimos que llegaron van a ser los primeros. Eso es como un ejemplo, yo viniendo al evangelio y usted que tiene 50, 60 años y todavía sigue practicando las cosas del mundo. Amén. Entonces, porque estos obreros se están reclamando que ellos han soportado, dice, estos postreros han trabajado, dice, han trabajado una sola hora, dice, y los ha hecho igual que a nosotros, dice, que hemos soportado, dice, la carga, amén, la carga y el calor del día, amén, toda la trayectoria, todo el caminar que ha tenido en el evangelio, se ha soportado todo eso. Ellos están jactándose que como ellos han trabajado de fuerte, pero al Señor, pues al parecer en este caso el Señor quiere pagarnos a todos por igual, amén. Pero ahora sí, ¿verdad? Las obras que hagamos ya son galardones, ¿verdad? Cada quien va a ser recompensado según sean sus obras. Eso es si perseveramos, pero si nosotros caemos de la gracia, pecamos, entonces no tomemos en cuenta las obras que hicimos hace 2 días, hace 3 días, hace 2 años, porque pues no cuentan, son borrón y cuenta nueva, otra vez, a comenzar de nuevo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué estos obreros tienen envidia de los postreros? ¿Por qué los primeros obreros tienen envidias de los últimos que llegaron al evangelio? ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa, que según aquí la palabra, el Señor le quiere pagar de la misma manera a los que llegaron de por último, como a los que llegaron de primero. Pero hay una razón, hay un motivo, hay un porqué. Y eso es porque cuando el hermano y la hermana ya tienen años de caminar en el evangelio, pues cometemos muchas faltas, ¿verdad? Pero va a llegar uno, ¿sí? Va a llegar uno ahorita y no va a tener que trabajar mucho. Bueno, es como yo, ¿verdad? Yo soy nuevo en el evangelio, tengo 2 años que llegué al evangelio, y entonces cuando nosotros llegamos al evangelio, nos enamoramos de la palabra del Señor, nos enamoramos del Señor y comenzamos a vivir la palabra y comenzamos a santificarnos para el Señor y comenzamos a tratar de agradar al Señor, comenzamos a tratar de buscarlo en la intimidad, amén, en ayuno, en oración, leyendo la palabra, meditando en su palabra. Esto es lo que pasa con estos postreros, que llegan, viven la palabra, viven la santidad, viven la obediencia, mientras el otro pues cometió sus fallas por el tiempo que caminó, ¿verdad? Somos peregrinos aquí en esta vida, dice. Somos peregrinos nosotros los cristianos, vamos de paso. Pero en ese caminar, pues sufrió el hermano, sufrió el vituperio del evangelio y sufrió pues económicamente también, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?
soportando, dice, los desprecios del mundo, de la misma familia, etcétera, etcétera, pero al Señor le dice que tome lo suyo, le dice, y que se vaya, le dice, porque esto es algo que así va a suceder. Pero quiero dar a este postrero, dice, como a ti, o sea, la misma paga. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, le dice. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Le dice, amén. Entonces lo que surge, la envidia. Y esto lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. El mismo que le va a pagar a usted, amén, en aquel día. Y me va a pagar a mí según sean mis obras. Pero esto sucede porque van a llegar hermanos que no van a tener que trabajar mucho en la hora y van a comenzar a vivir la palabra, a santificarse, como le estaba diciendo hace un momento. Así que dice la palabra, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos, dice, son los llamados, mas pocos los escogidos. Fíjese cómo está la cosa. Porque muchas personas se les hace el llamamiento, pero no todos van a perseverar. No todos vamos a llegar hasta el final. Vamos a ver unos que nos vamos a quedar por X motivo. Amén. Aquí no es por tiempo, ¿ok? Esto quiero que le quede bien claro, porque hay personas que dicen, dice, 60 años en el Evangelio, dice, sí, bueno, pero pues también autoanalicémonos nuestras faltas, nuestros errores que hemos tenido en el Evangelio, porque no somos perfectos, amén. Pero hagamos como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Olvidándonos de lo de atrás, dice, y prosiguiendo al blanco que es Cristo Jesús, amén. Porque a veces cuando cometemos pecados y pensamos que estamos bien, y especialmente cuando ni la misma congregación no está exhortando al hermano, no está exhortando al pastor, no que nomás lo están dejando estar. El pobre está chuequito, está malo y él piensa que está bien, ¿verdad? Porque está más ocupado, es que ese es el problema, que como predicadores o como pastores o lo que usted ejerza, usted tiene que, tranquilo, esto no es carrera de caballos, esto es tranquilo. Tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos delante del Señor, porque aquí lo que importa es la relación que estamos teniendo con el Señor. Amén. Porque los afanes, el querer hacer, el querer tener, todo eso nos desvía, nos aparta. No importa que usted esté invirtiendo para la obra, eso lo va a apartar del Señor, porque la materia aparta al hombre del Señor. Su mente se ocupa en la materia. Y estamos pensando que estamos bien, pero nuestra relación está mal con el Señor, porque aquí lo que importa es la relación, la obediencia. Amén. Amén. Bueno, ahora, porque hay personas que dicen, yo he escuchado a muchos hermanos y hermanas que dicen, es que todos tenemos, todos tenemos ese primer amor, dice, cuando llegamos al Evangelio. Y yo me quedo así como, primer amor. ¿De qué están hablando, pues? Amén. ¿De qué está hablando esta hermana? No sé si usted ha escuchado hermanos y hermanas que dicen, no, es que todos llegamos en ese momento y nos enamoramos, pero, ¿verdad? O sea, como que queriendo decir que el amor se le pasó, que el amor por el Señor se enfrió. Por eso es que usted está practicando la pinturita, por eso es que usted está siendo maliciosa. Miren lo que dice la palabra acerca del amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, la preeminencia del amor, dice, si yo hablase, dice, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Como un metal que le está pegando y todo lo que hace es sonido. Es todo lo que hace. Es todo lo que hace aquella persona cuando no tiene amor. Viene a ser nomás como un sonido nomás del montón. Y si tuviese profecía, dice el apóstol Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Allá donde estamos leyendo en Mateo, los obreros de la viña, estos obreros tan celosos, tan envidiosos. Amén. Entonces, la envidia espiritual, amén. La envidia es malo, pero es algo que se da en el Evangelio y que aún van a haber obreros que van a llegar, los obreros viejos van a llegar en aquel día.
con esa envidia, porque es lo que el Señor le dijo. O le dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Estamos hablando del Señor, el Dios Todopoderoso, el que puede hacer lo que Él quiere. Amén. Sin preguntarnos. Pero el Señor le dice, no te voy a ultrajar, no te voy a humillar, le dice. Pero le comienza a hacer preguntas. Amén. Si usted está en la lectura, pues me va entendiendo. Amén. Entonces, cuando escuchamos de estas personas que dicen, no, pues es que sí, todos tenemos ese primer amor, dice, con el Señor. El amor no se acaba, hermano. Amén. Mira lo que dice la palabra. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra. Entonces, para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que salen con esos disparates, no, es que todos llegamos al Evangelio y tenemos esa experiencia del primer amor y que no sé qué, pero lo dicen de una manera como que ya se les pasó el amor. Entonces, por eso miramos a estas hermanas maliciosas, ¿sí? Hermanitas maliciosas que profetizan seguir a Cristo, que aún los mismos pastores le permiten que pasen al altar a cantar, pero la vieja toda maquillada, pintada. No, es que poquito de pintura no es malo, dicen. Que el Señor reprenda toda hipocresía. Amén. ¿Por qué? Esos son frutos de la carne. Miren lo que dice la palabra. Dice la palabra que el amor, dice, es sufrido. Hay que sufrir por el Evangelio. Es benigno. El amor no tiene envidia. O sea que aquellos hermanos que llegan envidiosos no tienen amor por su prójimo. Y así pasa en el Evangelio. Cuando el Señor usa a cierto siervo para que exhorte a la hermana o al hermano o al pastor, lo primero que hace el hombre es enojarse. Ahí miramos que no hay amor. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es los frutos de la carne del hermano, de la hermana y del pastor. Y hay otros predicadores que hasta saltan a defender al pastor cuando el pastor está malo, pero como es su amigo lo quiere defender. Tremendo, ¿verdad? Señor nos ayude. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Amén. No envidiemos al siervo que el Señor lo está usando. Gloriémonos, aleluya, gloria a Dios. Porque la palabra no es para contender, sino para edificación. Al fin y al cabo, es un bien lo que vamos a estar haciendo. Amén. Porque si el mensaje viene de parte del Señor, es para corregir a la hermana, es para corregir al hermano, o para que me corrija a mí también. Porque primeramente el Señor habla a mi vida, y luego el mensaje sale. Así como llega, así sale. Amén. Porque esto es lo que le agrada al Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. ¿Sí? Jactancioso. ¿Me está escuchando? Porque cuando el hermano está mal y se le exhortó, dicen, quieren venir aquí a exhortar, dice, y no están viviendo la palabra. O sea, comienza la jactancia. O sea, queriendo arreglar el problema con una mentira. ¿Sí? Es tremendo porque por eso es que los postreros van a ser primeros, dice la palabra. ¿Por qué? Porque, pues sí, ¿verdad? Es malo, hermano, que nosotros queramos solucionar los problemas con una mentira. Es malo, es malo. Y así hay muchas hermanas que les gusta cuchuchar el pecado, que les gusta contemplarle el pecado al pastor, al predicador, le gusta contemplar el pecado. No, deje ser tapapecado, reprende el pecado, no sea hipócrita, reprende el pecado. Amén. Reprendamos el pecado. Si usted me mira mal a mí, repréndame el pecado, yo le voy a dar las gracias. Yo cuando acepto el mensaje, porque es para mi propio bien, porque dice que la palabra viene a ser como medicina para el cuerpo, ¿verdad? Refrigerio para el alma, medicina a nuestro cuerpo, porque nos sana, nos corrige. Amén. Nos alimentamos a través de la palabra. Dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces el amor no se acaba. Entonces cuando estas hermanas y estos hermanos se ponen a decir, sí, es que todos tuvimos ese primer amor, que no sé qué. No sea hipócrita. El amor no se acaba, dice la palabra. No se envanece,
no se desaparece, no hace nada indebido. Sí, porque hay hermanos que hasta buscan cómo vengarse porque se les exhortó. Sí, que era el pastor, hay que vengarnos, mire, saquémoslo del grupo de ayuno y oración para que ya no esté con nosotros porque se la quieren desquitar. O si es el hijo, allá está endiablado, enojado porque viendo cómo manipula a los niños, a las niñas, para que pasen y digan un versículo manipulándolo, que no juzguéis para que no sea juzgado. Así, es tremendo, ¿verdad? Hermanos hipócritas. Tremendo esto, hermano. Y esto lo vivimos dentro del Evangelio. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Sí? Porque es tremendo ser rencoroso, es malo ser rencoroso, hermano. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice. Amén. Ese es el amor, mi amado hermano. Amén. Porque dice la palabra que así dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Eso dice la palabra. Cristo dijo aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 7 en versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, pocos son los que la hallan. Amén. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí los dejo con esta palabra. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima si el Señor nos lo permite. Amén. Un abrazo para todos y que esta palabra pues sea de edificación para todos, hermanos. Que el Señor me les bendiga.